El sobre llegó un martes, a las 7:20 de la mañana, y yo estaba solo en la cocina que había elegido mi mujer. Amalia escogió ese granito hace 26 años. Gris con vetas blancas, frío incluso en agosto. Ella decía que una cocina se elige para 40 años, no para 4. Yo apoyé el sobre encima de ese granito. Me serví el segundo café del día, y lo abrí con el cuchillo de la mantequilla, sin prisa, porque llevaba 3 meses esperando esa invitación. Dentro había una cartulina color hueso, gruesa, con las letras en relieve. Bonita. Cara. Yo sé lo que cuesta el papel, porque durante 40 años he firmado facturas de todo tipo, y aquello no bajaba de 7 euros la unidad. Leí la primera línea y me detuve. Decía el nombre de mi hija, Nuria, y detrás, mi apellido, Ordaz, tachado con 2 rayas de bolígrafo azul, no borrado, no corregido con corrector, tachado, con fuerza, hasta el punto de que el bolígrafo había rasgado un poco la cartulina por el lado derecho. Encima, a mano, con una letra pequeña y ordenada que no era la de mi hija, alguien había escrito otro apellido, Bassols. Me quedé perfectamente quieto. No grité, no llamé a nadie. No hice ninguna de las cosas que un hombre de 69 años hace en las películas. Miré la hora en el reloj de la pared, la que Amalia colgó demasiado alta y nunca quisimos bajar, y eran las 7:22. 2 minutos. Eso es lo que tardé en entender que aquello no era un error de imprenta. Un error de imprenta se reimprime. Un error de imprenta no se tacha con bolígrafo y se manda igual a la casa del padre de la novia. Volví a meter la cartulina en el sobre. Dentro había además una hoja doblada en 3, más fina, de papel normal, del que sale de cualquier impresora de oficina. La toqué con 2 dedos. Y no la saqué. No sé explicarlo bien y no voy a fingir que lo tenía todo planeado desde ese minuto. Solo sé que algo dentro de mí, algo entrenado por 40 años de obras y de contratos, me dijo que aquella hoja era más importante que la cartulina, y que había que abrirla en el momento exacto, no antes. Metí el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta, y ahí se quedó 52 días. Fui a la boda. Fui con el traje azul marino, con los zapatos limpios, con el sobre en el bolsillo, y me senté donde me indicaron, que fue en la 4ª fila, detrás de gente a la que no conocía. Aplaudí, sonreí, felicité a la madre del novio, y no abrí ese sobre hasta el brindis. Cuando lo abrí, en mitad del banquete, con 220 personas mirando las copas y no mirándome a mí, la familia Bassols-Trelles todavía creía que estaba celebrando una boda. 11 días después, el edificio donde estaban bailando ya no era suyo para pisarlo. Pero eso viene luego. Antes de contaros cómo desmonté, pieza por pieza, y sin levantar la voz una sola vez, la vida cómoda que llevaban a mi costa, decidme desde dónde me estáis escuchando. Escribidlo en los comentarios. Y si alguna vez habéis tenido que enseñarle a un familiar desagradecido lo que cuesta lo que él da por hecho, dadle a me gusta y suscribíos, porque esta historia es larga y todavía no habéis oído la mitad. Para entender cómo llegamos a esa cartulina tachada, hay que retroceder exactamente 8 meses, hasta un domingo de octubre y hasta una cena en mi propia casa. Me llamo Vicente Ordaz Mancilla, 69 años. Viudo desde hace 22 meses. Nací en un pueblo de la ribera del Júcar en el que había más tractores que teléfonos. Mi padre era herrero y murió cuando yo tenía 17 años, sin dejar nada más que un yunque, una deuda pequeña y la costumbre de levantarse a las 5. Empecé con una furgoneta de segunda mano, una Ebro blanca con el guardabarros izquierdo abollado, y con 340 euros de entonces, contados en billetes, en una lata de galletas. Todavía tengo la lata. Está en el estante de arriba del despacho, con el primer albarán dentro, enmarcado no, doblado. Porque a mí las cosas enmarcadas me parecen presumidas. Montaba estructuras metálicas, naves agrícolas primero, luego cámaras frigoríficas, luego montajes industriales completos.
Dormí en la cabina de esa furgoneta 100 y pico noches. Y no lo digo para dar pena, lo digo porque es un dato, como los demás datos de esta historia. Amalia llevaba la contabilidad en una mesa plegable del comedor, con un boli de 2 colores. Ella decidía qué facturas se pagaban primero. Ella decidía a qué cliente no volvíamos. Ella acertó siempre. Hoy la empresa se llama Ordaz Montajes Industriales. 57 empleados, 3 naves. Facturación del último ejercicio cerrado. 21.400.000 euros. Patrimonio del grupo, incluyendo inmuebles, por encima de los 36 millones. No lo digo con orgullo. Lo digo porque más adelante os van a hacer falta esos números para entender por qué unas personas muy educadas decidieron que yo sobraba en la primera línea de una cartulina. Amalia murió un jueves de julio, a las 4:15 de la madrugada, de un cáncer de páncreas que tardó 5 meses en llevársela. Estuve las 5 últimas noches en una butaca de Sky Verde, a su derecha. Lo último que me pidió no fue nada solemne. Me pidió que llevara a Nuria a ver el faro. Ella tenía una postal descolorida en el cajón de la mesilla, de un faro del norte, de la costa de Lugo, comprada en un viaje de novios que se nos quedó corto porque volvimos antes para entregar una obra. Amalia decía que algún día iríamos los 3, en septiembre, cuando no hubiera gente. No fuimos nunca. Esa es mi culpa y la asumo entera. Después del entierro, la casa se quedó en silencio. No es una manera de hablar. Yo me di cuenta de que oía la nevera. Nunca en 26 años había oído la nevera. Nuria tiene 34 años. Es mi única hija. Y aquí tengo que decir algo que me cuesta. Porque los padres presumimos de que educamos bien. Y yo no eduqué bien. Le di demasiado. Le pagué la carrera en Valencia, el máster en Barcelona, un piso de 70 metros en el Cabañal que puse a su nombre cuando cumplió 29, sin hipoteca, y un coche cada 5 años. Le monté un puesto en la empresa, en el departamento comercial, con un sueldo de 42.000 euros brutos y flexibilidad para todo. Nunca le pedí que devolviera nada. Amalia me decía a veces, en voz baja, cuando Nuria se iba, que a la niña le estábamos quitando el músculo. Yo le contestaba que el músculo ya se lo daría la vida. La vida no se lo dio, porque yo se lo compré todo antes de que la vida llegara. Eso también lo asumo. Uno no puede exigir columna vertebral a quien nunca le ha dejado cargar peso. Álvaro Bassols. Trelles apareció 14 meses después del funeral. 38 años. Consultor, decía. ¿Consultor de qué? Tardé mucho en averiguarlo, y cuando lo averigüé, resultó que era socio de una sociedad de asesoramiento con 2 empleados, sede en un centro de negocios de alquiler y una facturación anual de 91.000 euros. Lo sé porque las cuentas de las sociedades españolas son públicas, y yo llevo 40 años mirándolas antes de firmar nada. Vino a casa por primera vez un domingo de octubre. Trajo una botella de vino que costaba más que el vino. Y me dio la mano con las 2 manos, ese apretón de 2 manos que usan los hombres que quieren parecer cálidos. Se paseó por el salón mirando los cuadros. Preguntó por el metraje de la casa antes de preguntar por mi mujer. Preguntó el metraje. Antes que por Amalia. Yo llevaba una foto de ella encima de la chimenea, a 1,5 metros de su cabeza, y no la miró ni una vez. Ese fue el primer dato. Yo lo apunté por dentro y no dije nada, porque cuando una viga empieza a ceder, no se grita. Se buscan los planos y se localiza la podredumbre. Su madre, Beatriz Trelles, vino 3 semanas después. Beatriz es una mujer de 71 años, que habla en un tono muy suave y muy educado, y que en 40 minutos me hizo saber, sin decirlo nunca directamente, que su familia había tenido tierras en Teruel, que su abuelo había sido notario, y que ella entendía perfectamente el esfuerzo de la gente que había empezado desde abajo. Lo dijo así: la gente que ha empezado desde abajo, mirándome a mí y sonriendo como si me estuviera felicitando. Me preguntó, con mucho interés, si la nave grande, la de Almusafes,
¿Era propiedad de la empresa o mía a título personal? Yo le contesté que de eso se ocupaba mi asesor. Ella dijo que, qué bien, que a nuestra edad ya toca delegar. Nuestra edad. Ella tiene 2 años más que yo. El padre, Marcial Bassols, es un hombre de 74 años que fue director de una sucursal bancaria en Utiel, hasta que lo prejubilaron y que desde entonces vive de una pensión decente y del alquiler de un local que le dejó su padre. Habla poco, asiente mucho, y deja que su mujer haga el trabajo sucio. Y luego está el hermano de Álvaro. Nacho Bassols, 43 años, sin trabajo estable desde hacía 6, especializado en proyectos que arrancan la semana que viene. Vive en un piso de sus padres sin pagar alquiler. Ese detalle os va a hacer falta más adelante. Ese es el conjunto. 4 personas muy correctas, muy bien peinadas, convencidas de que el dinero de los demás circula por el mundo buscando a alguien con clase que sepa gastarlo. La primera vez que me pidieron algo fue en enero, y no me lo pidieron a mí. Se lo pidieron a mi hija para que me lo pidiera a ella, que es como se piden las cosas en esa familia. Nuria vino a comer un sábado, sola, y a los postres me dijo que querían casarse en junio. Le dije que me parecía bien. Me dijo que la boda iba a ser algo íntimo, 60 o 70 personas. Le dije que también me parecía bien. Luego me explicó que el banquete iban a hacerlo en un sitio con encanto, industrial, de esos que se llevan ahora, con vigas vistas y ladrillo, y que habían visto uno perfecto. Le pregunté cuál. Me contestó, sin bajar la voz y sin ningún apuro, que la nave vieja de Almusafes, la que yo había rehabilitado 2 años antes, y que estaba sin uso desde entonces. Mi nave, la que compré en el año 2004 por 280.000 euros, y en la que me gasté 420.000 en rehabilitación, estructura y cubierta, porque Amalia quería convertirla en un espacio de exposición para la empresa, y no nos dio tiempo. Le dije que sí, claro, sin condiciones y sin factura. Un padre dice que sí. Eso lo entiende cualquiera. Luego me dijo que el presupuesto se les había ido un poco. Le pregunté cuánto. Bajó la vista al mantel y me dijo que unos 80.000 euros. 80.000 euros. Para 60 o 70 personas. Yo no dije nada durante unos segundos. Hice el cálculo mental que hago siempre, porque llevo 40 años haciéndolo. 80.000 entre 70 salen a 1.143 euros por comensal. En un edificio que ya era mío y por el que no pagaban alquiler. Le pregunté si el catering era de oro. Ella se rió, incómoda, y me dijo que la familia de Álvaro tenía una manera de hacer las cosas. Ahí lo tenéis. Una manera de hacer las cosas. Esa frase la vais a oír varias veces en esta historia. Siempre en el momento en que alguien iba a meter la mano en mi bolsillo. Transferí 62.000 euros el 29 de enero, desde mi cuenta personal, y abrí una cuenta aparte para los gastos de la boda con Nuria como autorizada. Le puse un límite de disposición mensual de 20.000 euros. No por desconfianza, sino por costumbre, porque yo controlo todos los flujos de todo lo que toco desde el año 1987. Esa costumbre, esa manía de viejo, es la razón por la que hoy puedo contaros esta historia desde el otro lado. En febrero empezaron las llamadas de Beatriz. Me llamaba siempre a media mañana cuando yo estaba en la oficina, y siempre empezaba disculpándose por molestarme. Luego me contaba, con esa voz suave, alguna decisión ya tomada. Me informó de que habían cambiado el catering por uno de Valencia con estrella. Me informó de que el número de invitados había subido a 140 porque su familia era muy amplia. Me informó de que habían encargado una carpa lateral, iluminación arquitectónica y un cuarteto de cuerda. Nunca me preguntó, me informaba. Y cada informe terminaba igual, que ella sabía que yo lo entendería, porque yo siempre había sido tan generoso. Generoso. Esa es la palabra que usan los que cobran cuando quieren que el que paga se sienta halagado. A finales de febrero le pregunté directamente cuánto sumaba todo. Se rió con esa risa fina y me dijo que los detalles económicos eran aburridos
y que ya lo llevaba Álvaro. A principios de marzo entré en la cuenta de la boda un domingo por la noche. Había salido 119,000 euros. Me quedé mirando la pantalla del ordenador del despacho. En la habitación donde Amalia tenía su mesa plegable hace 30 años. Y leí la cifra 3 veces. 119,000. 78,000 más de lo que yo había transferido en enero, porque Nuria había ido pidiendo ampliaciones. Y yo, que hacía las transferencias sin mirar los conceptos como un idiota confiado, las había ido aprobando desde el teléfono entre reunión y reunión. Repasé los conceptos uno por uno, que es lo que tendría que haber hecho desde el principio. Catering, 19,800. Flores, 11,200. Fotógrafo y vídeo, 9,000. Cuarteto, 4,500. Iluminación, 7,300. Y luego cosas que no eran de la boda. Un cargo de 4,200 euros en una clínica dental de Godella. Un cargo de 2,800 en una agencia de viajes, con destino a Punta Cana, con fecha de salida en abril, 2 meses antes de la boda. 3 cargos de 600 y pico euros en una tienda de trajes de caballero, todos el mismo día, tallas distintas, porque los pedí y me lo confirmaron. Y un cargo de 18,500 euros con el concepto reforma parcial vivienda. ¿Vivienda de quién? No lo decía. Aquella noche me levanté de la silla, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Recuerdo el ruido del grifo. Recuerdo que pensé en Amalia y en su boli de 2 colores. Y recuerdo que no llamé a mi hija. Esto tengo que explicarlo porque mucha gente me lo ha preguntado después. ¿Por qué no llamé esa misma noche? ¿Por qué no monté el escándalo? ¿Por qué no exigí explicaciones a la 1 de la madrugada? Os lo explico con una imagen de mi oficio. Cuando en una obra ves que una viga ha cedido, no te pones a gritarle a la viga. Lo primero que haces es no tocar nada, porque si tocas, la estructura se recoloca y ya no puedes saber dónde empezó el fallo. Lo segundo que haces es sacar los planos. El que pierde los nervios pierde la negociación. Eso me lo enseñó un jefe de obra alemán en el año 1991 y no se me ha olvidado nunca. Así que no llamé. Hice 3 cosas. Descargué los movimientos de la cuenta desde el 1 de enero, en un archivo y también impresos, y los guardé en una carpeta de cartón marrón dentro del cajón de abajo del despacho, que tiene cerradura. Le puse un límite nuevo a la cuenta, de 3,000 euros de disposición mensual, sin avisar, porque quería ver quién llamaba y en qué tono. Y llamé a Emilio Cifuentes. Emilio es mi abogado desde hace 31 años. Tiene 72, un despacho pequeño en la calle Colón con una moqueta que debería haber cambiado en el 2008, y una memoria que da miedo. Le conté lo del cargo de 18,500 euros y lo de la reforma parcial de vivienda. Le pregunté si con eso se podía hacer algo. Me contestó que con eso solo no, que aún no había nada que hacer, y que lo importante no era ese cargo sino saber quién iba a ser el titular de las cosas que se estaban comprando con mi dinero. Me dijo que le fuera mandando todo, sin excepción, y que no cambiara mi comportamiento con esa gente ni 1 milímetro. Ese consejo, no cambiar el comportamiento ni 1 milímetro, es la razón por la que 2 meses después, estaba yo sentado en una cuarta fila aplaudiendo. La llamada llegó a los 6 días de bajar el límite. No la hizo Nuria, la hizo Beatriz. Me dijo que había habido un problemita con la tarjeta en la floristería, que qué vergüenza había pasado su hija delante de la dependienta, y que suponía que sería cosa del banco. Le contesté que sí, que seguramente sería cosa del banco. Entonces bajó el tono y me explicó, muy despacio, cómo se le explica una cosa a un niño. Que ella entendía que a mi edad y con lo de mi mujer aún reciente, uno se pone nervioso con el dinero, pero que la boda de una hija se hace una vez, y que ellos, por su parte, estaban poniendo mucho de su lado. Le pregunté qué parte estaban poniendo. Hubo un silencio de 3 segundos. Los conté. Me contestó que ellos estaban poniendo la ilusión, el gusto y la organización, que eso no se paga con dinero, y que ella llevaba 4 meses trabajando en esa boda sin cobrar nada.
Le dije que se lo agradecía mucho y que ya miraría lo del banco. No levanté la voz, no discutí. Colgué, dejé el teléfono encima del granito de Amalia y me quedé un rato mirando por la ventana el limonero del patio, que ella plantó y que yo no sé podar. La ilusión, el gusto, la organización. 119.000 euros míos, un edificio mío gratis, y ellos ponían la ilusión. Lo que más me dolió no fue eso, os lo juro. Fue otra cosa, más pequeña, que descubrí 3 días después, y que hasta hoy no he contado a nadie. Entré en el perfil de la agencia de viajes por curiosidad, con los datos de la reserva que aparecían en el cargo, y vi el desglose del paquete a Punta Cana. 2 adultos, 7 noches, todo incluido. Salida el 11 de abril. Los nombres de los pasajeros eran Ignacio Bassols Trelles y Beatriz Trelles Domingo. El hermano Parado y la madre. De viaje al Caribe. Con el dinero de la boda de mi hija, 2 meses antes de la boda. Y mi hija lo había autorizado desde la cuenta que yo le abrí. Me senté en la butaca del salón y estuve, calculo, 20 minutos sin hacer nada. Pensé en las 5 últimas noches en la butaca de Sky Verde. Pensé en Amalia, diciéndome que a la niña le estábamos quitando el músculo. Pensé en el faro de la postal. Y pensé una cosa muy fea, muy de padre, que os cuento porque en esta historia he decidido no quedar bien. Pensé que si Amalia hubiera estado viva, aquello no habría pasado. Y luego pensé que sí habría pasado. Exactamente igual. Y que lo único distinto es que ella lo habría visto 6 meses antes que yo. A partir de ahí dejé de ser un padre que paga una boda, y empecé a ser lo que soy desde 1987. Un hombre que documenta. Empecé un cuaderno amarillo, de los de cuadros, de los que uso en obra. En la primera página puse la fecha, el 14 de marzo, y debajo 3 columnas. ¿Qué me dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué figura en papel? La tercera columna es la única que importa. Lo demás es ruido. En las 3 semanas siguientes llené 11 páginas. Anoté que Álvaro me llamó para pedirme, muy amablemente, que le firmara una carta de referencia bancaria como avalista para una operación de su sociedad. Le dije que lo consultaría con mi asesor. No volvió a insistir por teléfono. Insistió a través de Nuria, 2 veces. Anoté que Nuria me pidió las llaves de la nave de Almusafes, con 6 semanas de antelación, para que los proveedores pudieran entrar. Le di un juego. Anoté el día, el 21 de marzo, y anoté que era un juego de 3 llaves, y que yo conservaba la llave maestra y el código de la alarma, que no cambié, y que ellos no me pidieron, porque nadie que quiera entrar sin más pregunta por la alarma. Anoté que el 30 de marzo, en una cena en un restaurante de la Malvarrosa, Marcial Bassols me contó que ellos siempre habían pensado que los bienes de familia deben estar a nombre de quien va a durar más, y que se rió después, como si fuera un chiste, y todos se rieron menos yo. Anoté que el 4 de abril Beatriz mencionó, de pasada, que qué pena que una nave tan bonita estuviera parada todo el año, y que si alguna vez pensaba en explotarla, ellos conocían a gente. Y anoté, el 12 de abril, que Nacho Bassols había publicado una foto en una playa de arena blanca con una copa en la mano. Ese día bajé al despacho, saqué la carpeta de cartón marrón y le añadí la primera hoja del cuaderno amarillo. Y después hice algo que no había hecho en 22 meses. Subí al altillo, saqué la caja con las cosas de Amalia y busqué la postal del faro. Estaba donde tenía que estar, entre un misal que ella nunca usó y una libreta de tapas azules. La libreta de tapas azules era su letra. Cuentas viejas, de las de la mesa plegable. Números de los años 80, en pesetas, sumados a mano, con el boli de 2 colores. Y en la última página escrita, con fecha del 4 de mayo del año pasado, 2 meses antes de morir, con una letra que ya temblaba. Había 5 líneas que no eran cuentas. Yo esa libreta no la había abierto nunca. La había guardado sin abrirla, como se guardan las cosas que uno no se ve capaz de leer todavía.
Encendí la lámpara del altillo. Me senté en una caja de cartón con la rodilla mala estirada. Y leí lo que mi mujer había escrito 2 meses antes de morirse. Amalia había escrito 5 líneas, y ninguna de ellas era sobre su enfermedad. En la primera decía que sabía que yo iba a abrir esa libreta tarde, porque yo lo abro todo tarde menos las facturas. En la segunda me pedía perdón por no haberme dicho antes lo que iba a decirme a continuación. En la tercera me contaba que en marzo, cuando ya estaba mal, había ido sola al notario de la calle Cirilo Amorós, y había cambiado una cosa. En la cuarta decía que a Nuria le habíamos quitado el músculo entre los dos, y que ahora ya solo podía dárselo la caída. Y en la quinta me pedía que, si algún día alguien me metía prisa para firmar algo, no firmara ese día, que esperara a la mañana siguiente. Solo eso, a la mañana siguiente. Me quedé sentado en aquella caja de cartón con la libreta abierta encima de las rodillas, y con la rodilla mala estirada hacia un lado, y estuve así hasta que se me durmió el pie. Mi mujer, con 59 kilos y 2 meses de vida, había cogido un taxi ella sola para ir a un notario, y no me había dicho nada. Lo pensé despacio, como se piensan las cosas cuando ya no hay a quien preguntarle. Amalia no hacía nada por capricho. Amalia no fue nunca al notario en 26 años sin que fuéramos los dos. Si fue sola, fue porque yo era parte del problema. Y yo era parte del problema por una sola razón. Porque yo firmaba lo que me ponían delante, si me lo ponía delante alguien de la familia. Ella lo sabía. Llevaba 40 años viéndome firmar. Bajé del altillo con la libreta, la postal del faro y una idea muy concreta. Y esa noche no dormí bien. Pero no por lo que estáis pensando. No dormí bien porque me pasé 4 horas repasando mentalmente todos los papeles que había firmado desde el entierro. Al día siguiente, 16 de abril, a las 9:10 de la mañana, estaba sentado en la moqueta vieja del despacho de Emilio Cifuentes. Le enseñé la libreta. Le enseñé la carpeta de cartón marrón. Le enseñé el cuaderno amarillo con las 11 páginas y las 3 columnas. Emilio leyó las 5 líneas de Amalia 2 veces, se quitó las gafas y me preguntó qué notario. Le dije que el de Cirilo Amorós. Me preguntó si yo sabía qué había ido a nacer allí mi mujer. Le contesté que no tenía ni idea. Entonces, hizo algo que le he visto hacer 3 veces en 31 años. Cerró la carpeta, la puso a un lado de la mesa, y me dijo que a partir de ese momento no iba a hacer preguntas, iba a pedir documentos. Me pidió, por escrito, y lo apuntó en una hoja con 7 puntos. La nota simple actualizada de la nave de Almusafes. La nota simple de la casa. La nota simple del piso del Cabanyal de Nuria. El listado completo de sociedades en las que yo figurara como administrador, apoderado o avalista. El índice de mis poderes notariales vivos. Los movimientos de la cuenta de la boda desde el 1 de enero. Y el certificado de últimas voluntades, y el testamento de Amalia. Le pregunté por qué el testamento, si de eso ya nos habíamos ocupado a los 3 meses del funeral, y no había nada raro. Me contestó que precisamente por eso, que cuando una mujer enferma va sola al notario 2 meses antes de morir, o cambia el testamento, o firma un poder, o crea algo, y que si no cambió el testamento, entonces creó algo. Y eso era mucho más interesante. Salí de allí con una lista de 7 puntos, y con una sensación en el pecho que no sabría describir bien. No era alivio. Era algo parecido a cuando en una obra, localizas por fin la grieta, y sabes que vas a tener que picar mucha pared, pero que ya no estás ciego. Tardamos 12 días en tener los 7 puntos. Y en esos 12 días, la familia Bassols-Trelles siguió comportándose exactamente como si yo fuera un cajero automático con pulso. El 19 de abril, Álvaro me llamó para decirme que necesitaban 6,000 euros más para el anticipo del cuarteto y de un dúo de jazz que habían añadido para el cóctel. Le dije que sí. Se los pasé al día siguiente y anoté el importe en la tercera columna del cuaderno amarillo. El 23 de abril,
Nuria me pidió que fuera a la nave de Almusafes a las 8 de la tarde para abrirle a un montador de carpas que llegaba tarde. Fui. Conduje 34 minutos, abrí, esperé 1 hora y 10, y el montador no vino. Nuria no cogió el teléfono esa noche. Al día siguiente me mandó un mensaje diciéndome que se le había olvidado avisarme de que lo habían cambiado al viernes. Fui el viernes también, y abrí, y esperé. Esas 2 noches no las cuento por pena. Las cuento porque quiero que entendáis una cosa. Hasta el último día, hasta el mismísimo último día, ellos siguieron usándome. No como padre, como llavero. El 27 de abril entré en la nave por la mañana, sin avisar, con mi llave maestra, porque el edificio era mío y no le debía aviso a nadie. Habían montado ya la estructura de la carpa lateral. Habían puesto una moqueta gris en la zona del altillo. Y en la pared del fondo, la de ladrillo visto, la que yo había limpiado a mano un sábado entero con Amalia enferma en casa, habían fijado con tornillos una placa de metacrilato de 2 metros por 1 con las iniciales de los novios y la fecha. Con tornillos. En mi muro. Sin preguntar. Me acerqué, miré los taladros y conté 8. 8 agujeros de 10 milímetros en un muro de ladrillo macizo de 1971. No dije nada. Saqué el teléfono, hice 4 fotos con la fecha activada y me fui. Esa misma tarde le mandé las fotos a Emilio. Me contestó con una sola línea, que las guardara y que no las enseñara a nadie todavía. El 30 de abril, martes, a las 7:20 de la mañana, llegó el sobre. Ya os he contado esa parte. El granito gris, el cuchillo de la mantequilla, la cartulina de 7 euros y las 2 rayas de bolígrafo azul encima de mi apellido. Ordaz, tachado. Bassols, escrito encima a mano. Lo que no os he contado es lo que hice a las 7:25, 3 minutos después. Cogí la lupa que uso para leer los planos, la que tengo en el cajón del aparador, y miré el trazo de bolígrafo con la lupa. Quería saber si el tachón se había hecho con la cartulina apoyada en una superficie dura o encima de un montón de cartulinas. Se había hecho encima de un montón. Se veía el relieve de la de abajo. Eso significaba que no era una, que había habido una pila, que alguien se había sentado en una mesa con 200 y pico invitaciones y había ido tachando. Y significaba otra cosa, más simple, que las demás no llevaban tachón, que la mía sí, que a alguien se le había ocurrido que había que corregir el apellido de la novia, y que la única persona del mundo a la que había que mandarle la versión corregida era al hombre que había pagado la impresión. Miré el sobre. Dentro seguía la hoja doblada en 3, de papel de impresora corriente. Y no la saqué. Sé que suena raro. Sé que cualquiera la habría abierto en ese momento. Yo tenía 69 años, la casa vacía, la nevera haciendo ruido y una invitación con mi apellido tachado encima del granito de mi mujer, y decidí no abrir la segunda hoja. Os voy a decir por qué, aunque entonces no lo habría sabido explicar. Porque a las 7:20 de la mañana de un martes, solo en mi cocina, esa hoja solo me habría hecho daño. Y en cambio, si la abría delante de ellos, en el momento exacto, esa hoja iba a servir para algo. El que pierde los nervios pierde la negociación. Guardé el sobre entero en el bolsillo interior de la chaqueta azul marino. Colgué la chaqueta en el armario y no volví a tocarla en 52 días. Ese mismo día llamé a Nuria. Y aquí viene el momento del que más se me pregunta, y es justo, porque es el momento en el que un padre normal habría explotado. Le pregunté, con voz absolutamente tranquila, si había recibido bien las invitaciones de la imprenta. Me dijo que sí, que habían quedado preciosas. Le pregunté si estaba contenta con cómo había quedado su nombre. Hubo un silencio de 2 segundos, y luego me contestó que sí, que muy contenta. No dijo nada del tachón, ni una palabra, ni una excusa, ni una risa nerviosa, ni un «lo siento, papá». Se nos coló una. Entonces le dije que estaba deseando verla vestida de novia. Y era verdad, esa parte era verdad.
y me dolió decirla porque era verdad. Colgué y anoté en el cuaderno amarillo, tercera columna. 30 de abril. Invitación con apellido paterno tachado a mano. Hoja adjunta sin abrir en poder mío. Al día siguiente llegaron los 7 puntos de Emilio. Nos sentamos a las 5 de la tarde en su despacho, con la moqueta vieja y una lámpara de mesa que da una luz amarilla horrorosa, y los repasamos en orden. Punto 1. La nave de Almusafes. Titularidad: Inmuebles Ordaz Mansilla. Sociedad limitada. Sociedad patrimonial mía al 100%. Constituida en el año 2009. Libre de cargas. Sin arrendamiento inscrito. Sin cesión de uso documentada. Es decir, donde iban a celebrar la boda no tenían absolutamente ningún derecho, ni un papel, ni una línea. Emilio subrayó esa parte con lápiz y no comentó nada. Todavía no. Punto 2. La casa, mía, sin cargas. Punto 3. El piso del Cabanyal. Y aquí me tuve que agarrar al brazo de la silla. El piso que yo compré por 226,000 euros y que puse a nombre de mi hija cuando cumplió 29 años, libre de hipoteca, tenía inscrita desde el 14 de febrero de este año una hipoteca de 140,000 euros a favor de una entidad de crédito, y aparecía como afianzada por una sociedad llamada Trelles Patrimonial Levante, Sociedad Limitada. Miré la fecha otra vez. 14 de febrero. 2 semanas después de mi primera transferencia de 62,000 euros. Emilio me pasó el punto 4 sin decir palabra. Trelles Patrimonial. Levante, Sociedad Limitada. Constituida el 9 de enero de este año. Domicilio social. El piso de los padres de Álvaro. Objeto social. Adquisición, tenencia y explotación de bienes inmuebles. Capital social. 3,000 euros. Administradora única, Beatriz Trelles Domingo. Socios, Beatriz Trelles Domingo, con el 51%. Ignacio Basols Trelles, con el 24%. Álvaro Basols Trelles, con el 20%. Y Nuria Ordaz, con el 5%. Mi hija tenía el 5% de la sociedad que estaba usando su piso como garantía. El 5. Me quedé mirando esa cifra en la pantalla del ordenador de Emilio bastante rato. 5%. 300 euros de capital sobre 3,000. La niña a la que le pagué una carrera, un máster, un piso entero y un coche cada 5 años. Metida en una sociedad familiar con el 5% y con su casa hipotecada dentro. Le habían dado la parte de invitada en su propia ruina. Emilio me preguntó si yo sabía algo de esa sociedad. Le dije que era la primera vez que la oía nombrar. Me preguntó si Nuria me había hablado alguna vez de hipotecar el piso. Le dije que no, y que además ella sabía perfectamente que ese piso se lo di yo con una condición verbal, una sola, que no lo tocara. Emilio anotó eso también. Verbal, me dijo, no sirve para nada. Punto 5. Sociedades en las que yo figuraba. Ordaz Montajes Industriales. Inmuebles Ordaz Mansilla. Y nada más. Bien. Punto 6. Los movimientos de la cuenta de la boda. 148,700 euros a fecha de aquel día, de los cuales, según la lista que Emilio había ido marcando con 2 colores, 51,200 no tenían ninguna relación con una boda. Punto 7. El testamento de Amalia y el certificado de últimas voluntades. Emilio dejó ese para el final aposta, y ahora sé que fue aposta. El testamento no se había tocado. Era el mismo del año 2016, pero en el certificado de actos de última voluntad, y sobre todo en el índice notarial que Emilio había pedido con mi autorización, aparecía una escritura otorgada por Amalia Mansilla Ferrer, el 14 de marzo del año pasado, en la notaría de Cirilo Amorós, a las 11 de la mañana. No era un testamento, no era una donación. Era una escritura de constitución de un derecho de usufructo y una prohibición de disponer, con carácter temporal, sobre la mitad ganancial de la nave de Almusafes, a favor de sí misma y, por sustitución, de mí, con una cláusula que Emilio leyó en voz alta 2 veces,
y que yo no entendí hasta la tercera. Amalia había blindado la nave durante 10 años, con una prohibición de disponer que impedía venderla, grabarla o aportarla a ninguna sociedad sin el consentimiento expreso del titular superviviente, es decir, yo, otorgado en escritura pública y con un plazo mínimo de 24 horas entre la solicitud y la firma. 24 horas. Mi mujer, 2 meses antes de morirse de cáncer de páncreas, había ido sola en taxi a un notario para meter por escrito, con efectos legales, el consejo que después me dejó a mano en una libreta de tapas azules, que no firmara el mismo día. Emilio dejó los papeles encima de la mesa, se recostó en la silla y me dijo que en 31 años nunca había visto a nadie proteger a su marido de sí mismo con esa precisión. Yo no dije nada durante un rato largo. Miré la moqueta vieja, y entonces le pregunté una cosa que se me acababa de ocurrir, y que resultó ser la pregunta correcta. Le pregunté por qué mi mujer había protegido justamente la nave. ¿Por qué no la casa, que valía más? ¿Por qué no las participaciones de la empresa, que valían muchísimo más? Emilio se quedó callado, y luego me contestó despacio que había 2 explicaciones posibles. Que Amalia protegiera lo que más ilusión le hacía, porque la nave era su proyecto, el espacio de exposición que no le dio tiempo a hacer, o que Amalia protegiera lo que ya sabía que alguien le había pedido a alguien. En marzo del año pasado, Álvaro Bassols Trelles todavía no había aparecido en mi casa. Faltaban 7 meses, pero Nuria ya salía con él. Lo supe después. Llevaban juntos desde el mes de enero de ese año y no me lo dijeron hasta octubre, porque, según me explicaron entonces, no querían molestarme con novedades mientras yo estaba mal. 11 meses de noviazgo escondido. Amalia lo sabía, estoy seguro. Las madres se enteran de todo, y las madres enfermas se enteran antes, porque la gente habla delante de ellas como si ya no estuvieran. Salí del despacho de Emilio a las 8:20 de la tarde con una carpeta nueva, esta de anillas, y con una decisión tomada. Iba a ir a la boda. Emilio me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me preguntó si no me haría daño. Le contesté que llevaba 22 meses oyendo la nevera por las noches, y que el daño ya estaba hecho y era de otro tipo. Lo que no le dije es la verdad completa, y os la digo a vosotros porque a estas alturas ya me habéis aguantado bastante rato. Yo quería ver a mi hija vestida de novia. Eso primero. Y después, sí, después quería estar en esa sala. Quería ver quién se sentaba dónde. Quería ver la placa de metacrilato atornillada en mi muro. Y quería contar cuántos de los 140 invitados que se habían convertido en 220 eran de la familia Trelles. Y quería abrir esa hoja delante de ellos. Las siguientes 6 semanas fueron las más raras de mi vida. Por fuera no cambié ni un milímetro. Ese era el consejo de Emilio y lo cumplí como se cumple una orden en obra. Pagué. Pagué todo lo que me pidieron. Otros 22.000 euros entre el 1 de mayo y el 15 de junio. El segundo plazo del catering, el alquiler de la vajilla, la iluminación arquitectónica, las sillas, y hasta un seguro de lluvia que costó 1.800 euros, y que resultó que se contrató a nombre de Trelles Patrimonial Levante. Ese detalle lo descubrí porque pedí la póliza. La pedí con la excusa de que quería saber la franquicia. Me la mandaron sin pensarlo. El tomador era la sociedad de Beatriz. El pagador era yo. Lo imprimí y lo metí en la carpeta de anillas, en la pestaña 6. Fui a la prueba del banquete el 17 de mayo, en la nave. Éramos 8, los novios, los padres de él, el hermano, la coordinadora y yo. Me sentaron en el extremo de la mesa, junto a la coordinadora. Durante 2 horas y media, Beatriz habló del gusto, de los tonos, del blanco roto frente al marfil, y de lo importante que era que la iluminación no fuera cálida en exceso, porque las velas ya aportan calidez. Marcial asintió 40 veces. Los conté por deporte. Nacho, el hermano, contó el viaje a Punta Cana con detalle, incluido lo mucho que había subido el precio del transfer. Y nadie en esa mesa, ni una sola persona, hizo el más mínimo gesto de incomodidad. Y a los postres,
Beatriz me dijo, delante de todos, que le hacía mucha ilusión que la nave por fin tuviera vida, porque un edificio parado es un edificio muerto, y que ojalá aquello fuera el principio de algo. Le contesté que ojalá. Ella sonrió, y entonces miró a Álvaro, y Álvaro miró a Nuria. Ese cruce de miradas duró menos de un segundo, y lo vi entero, porque yo estaba en el extremo malo de la mesa, que resulta ser el extremo desde el que se ve todo. Esa noche, en el coche, camino de casa, con las manos en el volante y la radio apagada, hice el resumen en voz alta, solo, como hago siempre con los presupuestos difíciles. Tenía 69 años. Había pagado 170,000 euros de una boda de 220 personas para 60 invitados míos, de los cuales al final vinieron 11. Había cedido gratis un edificio de 700,000 euros. Mi apellido estaba tachado a bolígrafo en la invitación. El piso de mi hija estaba hipotecado por 140,000 euros a favor de una sociedad de la suegra en la que ella tenía el 5%. Y en el bolsillo interior de una chaqueta colgada en mi armario, había una hoja doblada en 3 que yo no había abierto. Y mi mujer, muerta hacía 22 meses, me había dejado una prohibición de disponer de 10 años y una instrucción de 5 líneas. Dije en voz alta, en el coche, que iba a dejarles llegar hasta el final, que iba a dejarles brindar, que a un animal que ya se cree en su casa no se le echa a gritos, se le espera a que se acomode del todo. Y luego, porque estaba solo, dije también que lo sentía mucho. La boda fue el sábado 21 de junio. Hizo 28 grados y no llovió. Así que el seguro de 1.800 euros a nombre de Beatriz no sirvió absolutamente para nada, cosa que me alegró más de lo razonable. Llegué a las 11:15 de la mañana con el traje azul marino y con el sobre en el bolsillo interior. La ceremonia fue civil, en un claustro alquilado del centro, y duró 35 minutos. A mí no me tocó entrar con ella. Eso no se decidió allí. Eso se me comunicó 9 días antes, por mensaje, y no lo mandó Nuria. Lo mandó la coordinadora con muy buenas palabras, explicándome que habían optado por una entrada conjunta de los novios, porque era más moderno y más igualitario, y que esperaba que lo entendiera. Contesté que lo entendía perfectamente. Y era mentira, y da igual. Vi entrar a mi hija del brazo de nadie, con el vestido que costó 9.200 euros, por un pasillo que había pagado yo, hasta un altar decorado con 11.000 euros de flores. Estaba guapísima. Y esto lo digo sin ironía y sin amargura. Estaba guapísima, y yo me alegré, y se me hizo un nudo en la garganta como se le hace a cualquier padre. Y durante esos 35 minutos no pensé en las notas simples, ni en las hipotecas, ni en el metacrilato atornillado. Pensé en Amalia. Pensé que se lo estaba perdiendo. Pensé que menos mal que se lo estaba perdiendo. En el banquete me sentaron en la mesa 4, no en la presidencia. En la mesa 4, entre un primo segundo de Marcial y la mujer del socio de Álvaro. En la presidencia estaban los novios, los padres de él, el hermano y una tía de Beatriz que había venido de Teruel. La silla que me correspondía por costumbre, por educación y por factura, la ocupaba una señora de 70 y tantos años que se pasó la comida hablando de su artrosis. Yo comí. Comí bien, además, porque el catering era caro de verdad y hay que reconocer las cosas. Y a las 5:20 de la tarde, entre el segundo plato y el postre, Álvaro Bassols Treles se levantó con una copa en la mano para dar las gracias. Habló 8 minutos. Dio las gracias a sus padres por los valores y por el ejemplo. Dio las gracias a su hermano. Dio las gracias a la familia Trelles por haber estado siempre unida en lo bueno y en lo malo. Dijo que Nuria entraba en una familia con una manera de hacer las cosas. Y al final, cuando ya estaba levantando la copa, dijo también que quería dar las gracias, como no, a Vicente, por su colaboración con el espacio. Por su colaboración con el espacio. 220 personas aplaudieron. Yo también aplaudí.
porque estaba aplaudiendo la boda de mi hija y no el discurso de ese hombre. Y cuando bajaron las copas y empezó el ruido de las cucharillas, metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué el sobre. 52 días llevaba ahí dentro. Saqué la cartulina primero, el tachón azul, las 2 rayas, el pequeño rasgado del papel a la derecha, y luego saqué la hoja doblada en 3. La desdoblé encima del mantel, entre la copa de vino y el plato del pan, con 220 personas hablando a mi alrededor, y nadie mirándome, que es exactamente como yo quería estar. Era un borrador de escritura, encabezado de notaría, escritura de aportación no dineraria a sociedad. Aportante, don Vicente Ordaz Mancilla. Sociedad beneficiaria, Trelles Patrimonial Levante, Sociedad Limitada. Bien aportado, nave industrial cita en el polígono de Almusafes, referencia catastral completa, valorada a efectos de la aportación en 410,000 euros. 410,000. Por un edificio en el que yo había metido 700,000 y que estaba tasado en 1,060,000. Y al pie, grapada, una nota manuscrita, con la misma letra pequeña y ordenada que había escrito Bassols encima de mi apellido tachado. Decía que la firma estaba prevista para el lunes siguiente a la boda, a las 10 de la mañana, y que agradecían que lo llevara todo revisado para que fuera rápido. El lunes siguiente a la boda. A las 10 de la mañana. Rápido. Dejé la hoja encima del mantel y miré hacia la presidencia. Beatriz estaba de pie, con la copa todavía en la mano, hablando con la tía de Teruel. Y en ese momento giró la cabeza y me miró. Yo levanté mi copa hacia ella, muy despacio, y sonreí. Ella me devolvió la sonrisa con toda la tranquilidad del mundo. Doblé la hoja otra vez en 3, la metí en el sobre con la cartulina tachada, y me guardé el sobre en el bolsillo. A las 7:10 de la tarde me despedí. Le di un beso a mi hija, le dije que estaba preciosa y que se lo pasara bien. Y le dije también, porque ya se me había ocurrido y no me pude aguantar, que el lunes a las 10 estaría donde tenía que estar. Ella me contestó que gracias, papá. Salí de mi propia nave por la puerta lateral, la de la rampa, y en el aparcamiento me quedé un minuto mirando la fachada iluminada con los 7,300 euros de iluminación arquitectónica que había pagado yo. Se oía el dúo de jazz desde fuera. Llamé a Emilio Cifuentes desde el coche, a las 7:22 de la tarde de un sábado, y le dije 3 frases. Le dije que ya tenía el papel. Le dije que la firma era el lunes a las 10. Y le dije que empezara. Él me preguntó solo una cosa: si estaba seguro de que quería hacerlo en ese orden. Le contesté que sí. Y entonces, Emilio me dijo, con esa voz de 72 años, y 31 años de despacho, que muy bien. Que él se ponía el domingo con la nave y con la hipoteca del Cabañal. Pero que antes de colgar tenía que contarme una cosa que le había llegado el viernes por la tarde, y que no me había querido decir el día de la boda de mi hija, que había recibido, por conducto de otro despacho de Valencia, una comunicación previa. Una de esas cartas educadas que se mandan antes de presentar nada. Y que en esa carta, firmada por un abogado que él conocía de hacía años, se le anunciaba que la familia de mi yerno estaba preparando, con informe médico de un neurólogo privado, una solicitud judicial de medidas de apoyo por deterioro cognitivo. Sobre mí. Y que la fecha del informe médico, la fecha de la exploración en la que ese neurólogo decía haberme examinado a mí en persona, era el 11 de abril. El 11 de abril yo estaba en la nave de Almusafes, solo, esperando a un montador de carpas que no vino nunca. Colgué con Emilio a las 7:31 de la tarde, y me quedé sentado en el coche, en el aparcamiento de mi propia nave, con el motor apagado y el dúo de jazz sonando a 80 metros. Deterioro cognitivo. Lo repetí en voz alta dentro del coche, las 2 palabras, para ver cómo sonaban. Sonaban a informe. Sonaban a algo escrito por alguien que cobra por escribirlo. Un neurólogo privado había afirmado que me había explorado el 11 de abril. Yo el 11 de abril había salido de casa a las 7:15 de la tarde.
Había conducido 34 minutos hasta Almusafes. Había abierto la puerta lateral con mi llave maestra y había esperado 1 hora y 10 minutos a un montador de carpas. Y podía demostrarlo. Podía demostrarlo de 4 maneras distintas. Primera, la alarma. Cada apertura y cada cierre queda registrado en la central con hora y con código de usuario. Mi código es el mío desde el año 2009, y no lo tiene nadie más. Segunda, el peaje. Volví por la autopista y pagué con la tarjeta del coche. Tercera, el mensaje de Nuria del día siguiente. El que decía que se le había olvidado avisarme de que lo habían cambiado al viernes. Ese mensaje seguía en mi teléfono. Cuarta, la gasolinera de la salida 15, donde eché 38 euros a las 9:15 de la noche, y donde hay cámaras y ticket. Arranqué el coche y conduje a casa despacio, por la vía de servicio, sin coger la autopista, porque necesitaba los 50 minutos. Y durante esos 50 minutos, entendí, por fin, la estructura completa de lo que me habían montado. No las piezas sueltas, la estructura. Hasta ese sábado yo creía que aquello era una familia aprovechada que gastaba mi dinero. Gente desagradable, gente sin vergüenza, pero gente pequeña. Con lo del neurólogo, todo cambiaba de tamaño. Porque una cosa es que te saquen 51.000 euros en dentistas y viajes al Caribe. Eso es gorronería. Y otra cosa muy distinta es que te preparen un procedimiento judicial para que un juez diga que tú ya no puedes decidir sobre tus cosas. Si un juez declara que Vicente Ordaz necesita medidas de apoyo, entonces alguien tiene que apoyarle, y ese alguien firma por él. Y ese alguien administra por él. Y ese alguien es, casi siempre, un familiar cercano. Yo tengo una hija. Y mi hija tiene un marido. Y ese marido tiene una madre con el 51% de una sociedad patrimonial constituida en enero. 21 millones de facturación. 36 millones de patrimonio. 57 empleados. No iban a por la nave. La nave era el primer escalón. Iban a por la empresa. Aparqué en casa a las 8:20, me quité la chaqueta azul marino, saqué el sobre del bolsillo interior y lo puse encima del granito gris que eligió Amalia, en el mismo sitio exacto donde lo había abierto 52 días antes. Y me senté enfrente, en el taburete, con la corbata todavía puesta. Estuve así hasta las 10 y algo. No lloré. Ojalá pudiera contaros que lloré, porque quedaría mejor y sería más humano. Pero no lloré. Lo que hice fue peor y más frío. Hice una lista mental de todo lo que ellos tenían y de dónde venía cada cosa. El piso donde vivía Nacho Bassols era de sus padres. Vale. El coche de Álvaro era un renting a nombre de su sociedad de 91.000 euros de facturación. Interesante. El piso del Cabanyal era de mi hija, hipotecado por 140.000 euros a favor de una operación de la sociedad de la suegra. El chalet de Beatriz y Marcial, en Godella. Ese que me habían enseñado en fotos 3 veces, con la piscina y el porche. Ese no lo había mirado. Subí al despacho a las 10:15 de la noche, del día de la boda de mi hija, con la corbata puesta, y entré en el portal del catastro y luego en el registro. Chalet en Godella. 580 metros de parcela. 210 construidos. Titular. Trelles Patrimonial. Levante, Sociedad Limitada. Aportado a la sociedad el 11 de febrero de este año. Con una hipoteca constituida el 14 de febrero. La misma fecha que la del piso de mi hija. El mismo día. 140.000 euros del piso del Cabanyal, más 290.000 del chalet. 430.000 euros levantados en una sola operación, en un solo día, con 2 inmuebles, uno de los cuales se lo había regalado yo a mi hija. Me eché para atrás en la silla y solté el aire. Ahí estaba la respuesta a la pregunta que llevaba semanas sin hacerme. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué una boda de 220 personas en junio? ¿Por qué la aportación de la nave el lunes siguiente? ¿Por qué un informe neurológico en abril? Porque necesitaban dinero. ¿Ya?
y estaban apalancando todo lo que tocaban. Y la nave de Almusafes, valorada en 410.000 euros para la aportación pero tasable en más del doble, era el activo grande y libre de cargas que faltaba en el balance de esa sociedad. Con la nave dentro, Trelles Patrimonial Levante, podía volver a hipotecar. Escribí en el cuaderno amarillo, con la fecha del 21 de junio, a las 10:40 de la noche, una sola línea en la tercera columna. No es una boda, es una operación financiera con banquete. El domingo 22 me levanté a las 5:20, por costumbre, y a las 7:30 ya estaba Emilio Cifuentes en mi cocina con una carpeta y un termo, porque él tampoco duerme. Trabajamos 11 horas seguidas, con 2 bocadillos y mucho café, en la mesa del comedor. Emilio empezó por lo que a él le parecía urgente, y yo, ahora lo sé, empecé por lo que a mí me parecía justo, y por suerte coincidieron. Lo primero fue blindar la nave. Emilio me explicó que la prohibición de disponer que había constituido Amalia el 14 de marzo del año pasado hacía técnicamente imposible la aportación prevista para el lunes, que ningún notario de este país iba a autorizar esa escritura con esa carga inscrita en el registro. Le pregunté si ellos lo sabían. Me contestó que si hubieran pedido una nota simple actualizada, lo sabrían, y que estaba dispuesto a apostar la moqueta de su despacho a que no la habían pedido, porque esa gente no comprueba. Esa gente asume. Aún así, Emilio hizo 2 cosas más, porque él es de los que ponen 2 tornillos donde basta uno. Primero, redactó una comunicación formal a la notaría donde estaba prevista la firma del lunes, haciendo constar la existencia de la carga y la ausencia total de voluntad del titular, y la mandó por burofax con acuse a primera hora del lunes. Y segundo, me hizo revocar todos los poderes. Yo tenía 3 poderes vivos. Uno general a favor de mi gestor de hace 15 años. Uno de representación mercantil a favor de mi director financiero. Y uno, del 11 de noviembre del año pasado, a favor de mi hija. Ese tercero me lo hizo firmar ella, 3 semanas después de que Álvaro apareciera en mi casa por primera vez. Me lo trajo un martes por la tarde, con 2 hojas y un post-it amarillo señalando dónde firmar, y me explicó que era para poder ayudarme con los papeles del banco si algún día yo estaba fuera o malo. Yo lo firmé ese mismo día, sin leerlo entero. Amalia me lo había escrito con la letra temblorosa, que si alguien me metía prisa para firmar algo, esperara a la mañana siguiente. Yo firmé el mismo día, y todavía no había leído la libreta. Emilio me leyó ese poder entero, en voz alta, el domingo por la mañana, y no era un poder para papeles del banco. Era un poder general con facultades para disponer de bienes inmuebles, constituir y cancelar hipotecas, representarme en juntas de socios y aceptar o repudiar herencias. Repudiar herencias. Mi hija, de 34 años, tenía desde noviembre la facultad de repudiar herencias en mi nombre. Emilio no comentó nada. Solo me preguntó si quería revocarlo todo, o solo ese. Le dije que todo, y que a mi gestor y a mi director financiero se los volviera a otorgar el martes, limpios y limitados. El lunes 23, a las 9:10 de la mañana, firmé la revocación de los 3 poderes ante notario. A las 9:40 salió el burofax a la otra notaría. A las 10:05, Emilio mandó una carta al despacho del abogado que había anunciado el procedimiento de medidas de apoyo. Esa carta merece que os la resuma, porque es la primera vez en toda esta historia en que yo dejo de encajar y empiezo a devolver. Emilio no amenazaba. Emilio nunca amenaza. Dice que amenazar es enseñar las cartas gratis. Lo que hizo fue pedir. Pedía, con toda cortesía, copia íntegra del informe neurológico anunciado. Identificación del facultativo firmante, número de colegiado. Y detalle del lugar, la hora y la duración de la exploración practicada al señor Ordaz el 11 de abril, así como el documento de consentimiento informado firmado por el paciente, Matomos. Y añadía una línea final diciendo que el señor Ordaz no había sido explorado por ningún neurólogo en ninguna fecha,
y que se reservaba el ejercicio de las acciones que correspondieran. A las 10:20 de la mañana del lunes 23 sonó mi teléfono. Era Nuria. Estaba en la notaría. Los 4 estaban en la notaría. Ella, Álvaro, Beatriz y Marcial. Con el borrador, con el fajo de fotocopias y con una notaria que acababa de decirles que esa escritura no se podía autorizar. Nuria me preguntó, con la voz muy tensa, ¿dónde estaba yo? Le dije la verdad, que estaba en casa, en la cocina, tomándome el segundo café. Me preguntó si sabía algo de una carga sobre la nave. Le contesté que sí, que lo sabía desde el 1 de mayo. Hubo un silencio largo. Y luego me preguntó, y esta pregunta la recuerdo palabra por palabra porque me cambió algo por dentro, si eso significaba que yo lo había sabido todo el tiempo. No me preguntó si estaba dolido. No me preguntó por el apellido tachado. No me preguntó por qué me habían sentado en la mesa 4. Me preguntó desde cuándo lo sabía. Le dije que se pusiera Beatriz. Se puso, a los 4 segundos, con esa voz suave y perfectamente educada. Y empezó diciendo que menudo lío se había montado, y que seguro que se solucionaba con una llamada. Le contesté que no había ningún lío. Ella me explicó, con mucha paciencia, que la aportación era una simple operación de reordenación patrimonial, recomendada por su asesor, que era lo que hacía todo el mundo, y que además era en mi propio beneficio, porque a mi edad conviene simplificar. Le pregunté por el informe del neurólogo, y aquí ocurrió lo que yo llevaba 2 días esperando que ocurriera. Beatriz Trelles Domingo, 71 años, nieta de notario. Se quedó callada 3 segundos, y luego me dijo que no sabía de qué le hablaba, y que si me estaba tomando algo para dormir, porque el duelo hace cosas raras. El duelo hace cosas raras. Le di las gracias por la boda, le dije que el catering estaba muy bueno, y colgué. Y a partir de ese lunes por la mañana, la familia Bassols-Trelles hizo exactamente lo que hace la gente que se ha acostumbrado a que le salgan bien las cosas. No se retiró. Aceleró. Eso fue lo que me sorprendió y lo que casi me cuesta la partida. Yo esperaba que se asustaran. Esperaba llamadas, excusas, una comida de reconciliación, unas lágrimas. Lo que hicieron fue presentar la solicitud judicial. 8 días después, el 1 de julio. Y no la presentaron ellos, la presentó mi hija, Nuria Ordaz, 34 años, promotora de un expediente de provisión de medidas de apoyo respecto de su padre, con informe médico adjunto y con un escrito de 12 páginas en el que se describía a un hombre de 69 años que, tras el fallecimiento de su esposa, había desarrollado una conducta económica errática, desconfianza injustificada hacia su entorno familiar, aislamiento y rigidez en la toma de decisiones. Aislamiento. Yo, que había ido a la boda solo, en la mesa 4. El escrito citaba, como ejemplos de conducta errática, la reducción unilateral del límite de disposición de una cuenta familiar, la revocación repentina de poderes otorgados voluntariamente, la negativa a completar una operación de reordenación patrimonial previamente acordada, y la contratación de servicios jurídicos externos sin comunicarlo a la familia. Es decir, los 4 actos con los que un hombre se defiende, presentados como los 4 síntomas de un hombre que necesita ser defendido. Emilio me leyó ese escrito el 3 de julio en su despacho. Yo estaba de pie, junto a la ventana, porque no me podía sentar. Y hubo un párrafo, el de la página 9, que me hizo apoyar la mano en el marco. Decía que la promotora, refiriéndose a mi hija, manifestaba haber observado en su padre episodios de confusión temporal y ponía un ejemplo concreto. Que el 11 de abril el señor Ordaz acudió a una nave industrial de su propiedad, convencido de haber concertado una cita, permaneciendo allí más de 1 hora sin que existiera tal cita, hecho que la promotora pudo constatar. Se lo hicieron ellos. Me mandaron a esperar a un montador que no existía, 2 veces, en 2 noches distintas, para poder escribir después que yo iba solo a una nave vacía a esperar a nadie. Ese es el momento en el que, si esta historia fuera de las de gritar, yo habría gritado. No grité.
Le pedí a Emilio un vaso de agua y me senté por fin. Y luego le dije que apuntara: alarma, peaje, gasolinera, mensaje de Nuria del 12 de abril. Y también la llamada del 23 a las 10:20, que yo no había grabado, pero que constaba en el registro de llamadas. Emilio apuntó todo y luego dejó el bolígrafo y me dijo una cosa que no olvidaré. Me dijo que aquello, en su experiencia, ya no era una familia intentando aprovecharse de un viudo, que aquello era un plan con fechas, y que la gente que hace planes con fechas siempre deja rastro escrito en algún sitio, porque los planes con fechas necesitan que varias personas se coordinen. Y me preguntó si yo conocía a alguien dentro. Le dije que no. Y me equivoqué, porque 3 días después llamó Rosalía. Rosalía Ferrer tiene 67 años, y fue durante 19 la secretaria de dirección de la notaría de Cirilo Amorós. Está jubilada desde hace 2. Es prima segunda de Amalia por parte de madre, de esas primas que se ven en los entierros y en las comuniones. Vino a casa el 6 de julio, un domingo, con una bandeja de pastelitos que no me comí, y estuvo 20 minutos hablando del tiempo antes de decirme a qué venía. Vino a decirme que ella estuvo allí el 14 de marzo del año pasado, que ella acompañó a Amalia desde el taxi hasta la sala de espera, que Amalia le pidió que no me dijera nada, y que Amalia, mientras esperaban, le contó por qué lo hacía. Le contó que en febrero, 5 semanas antes, estando ingresada, había oído desde la cama una conversación en el pasillo. Nuria y un chico que entonces ella no conocía. Hablaban de que, cuando ella faltara, mi marido se iba a quedar muy solo y muy manejable. Manejable. Amalia oyó esa palabra desde una cama de hospital, con un cáncer de páncreas, y en lugar de montar el escándalo que habría montado cualquiera, cogió un taxi 5 semanas después, y protegió lo único que pudo proteger en el tiempo que le quedaba. Le pregunté a Rosalía por qué no me lo había dicho antes. Me contestó que porque Amalia le hizo prometer que no diría nada mientras yo no preguntara, y que ella había esperado 2 años a que yo preguntara, y que había venido ese domingo porque en el pueblo se decía ya que la niña había llevado a su padre al juzgado, y que a eso ya no la obligaba ninguna promesa. Rosalía se quedó a comer. Comimos arroz al horno que traje del bar de la esquina, en la mesa del comedor, con el limonero de Amalia por la ventana. Y antes de irse, a las 5:30, me dijo una última cosa, de pie, ya con el bolso en la mano. Me dijo que en las notarías se ven muchas familias y que se aprende a distinguir 2 tipos de sobrino cariñoso: el que pregunta cómo está el tío y el que pregunta cómo están las cosas del tío. Y que Amalia, aquel día, en la sala de espera, le dijo que ojalá se equivocara. El 8 de julio contratamos a Sergio Maynar, economista forense, 46 años, 12 de ellos en un despacho grande antes de montar el suyo. Le entregamos los movimientos de la cuenta de la boda, las notas simples de los 4 inmuebles, las cuentas depositadas de la sociedad de Álvaro, la escritura de constitución de Trelles Patrimonial Levante y las 2 hipotecas del 14 de febrero. Tardó 17 días. El 25 de julio, un viernes, a las 5 de la tarde, los 3 nos sentamos en la sala de reuniones de mi empresa, con el aire acondicionado a tope, y Sergio abrió una carpeta de anillas con separadores de colores. Y lo que nos contó durante las 2 horas siguientes convirtió esta historia en otra cosa. Porque lo que Sergio Maynar había encontrado no estaba en la boda, ni en la nave, ni en el chalet de Godella. Estaba en mi empresa, y llevaba dentro 18 meses. Sergio Maynar no empezó por lo gordo. Los buenos nunca empiezan por lo gordo. Empezó por una cifra pequeña. Abrió el separador azul y me enseñó una página con una lista de facturas de un proveedor llamado Sinerlev Consulting, Sociedad Limitada. Le dije que no me sonaba. Me contestó que no tenía por qué sonarme, porque el importe medio de esas facturas era de 2.900 euros, y en una empresa que factura 21.400.000, una factura de 2.900 euros no la mira nadie. Y luego me enseñó cuántas había.
41 facturas. Desde marzo del año pasado hasta junio de este año. Total, 119.700 euros. Concepto: asesoramiento estratégico y acompañamiento en procesos de mejora organizativa. Le pregunté quién había autorizado esas facturas. Sergio pasó la página y me señaló una columna. Todas llevaban el visto bueno del departamento comercial. Mi hija. Sinerlev Consulting. Sociedad Limitada. Administrador único. Álvaro Bassols Trelles. ¿Sí? La misma sociedad de 91.000 euros de facturación anual. La del centro de negocios de alquiler. Solo que ya no facturaba 91.000 euros. Facturaba eso más lo que me sacaba a mí. Esas facturas empezaron en marzo del año pasado. Álvaro Bassols entró en mi casa en octubre. Yo lo conocí en octubre. Llevaba cobrándome 7 meses antes de darme la mano con las 2 manos. Me levanté y fui a por agua. Volví. Le pedí a Sergio que siguiera. Separador verde. Aquí ya no eran 2.900 euros. En noviembre del año pasado, mi empresa firmó un contrato de arrendamiento de servicios de intermediación comercial con Sinerlev, por importe de 180.000 euros anuales, con vencimientos trimestrales. Yo ese contrato no lo firmé. Lo firmó un apoderado. Y el apoderado era mi director financiero, Tomás Quiles, 54 años. En la empresa desde hacía 9. Ese contrato entró en vigor el 1 de diciembre. Se habían pagado 3 trimestres. 135.000 euros. Sumado a las facturas pequeñas, 254.700 euros salidos de mi empresa, hacia la sociedad del novio de mi hija en 15 meses. Y todavía no habíamos llegado al separador rojo. Sergio me preguntó, antes de abrirlo, si yo sabía que en enero de este año la empresa había constituido una garantía a favor de una operación de terceros. Le dije que no. Le dije, además, que eso era imposible, porque una garantía de la empresa a favor de un tercero requiere acuerdo del órgano de administración y yo soy administrador único. Me contestó que sí, y me enseñó el certificado. Un certificado de acuerdo del administrador único, con mi nombre, con mi número de documento de identidad, con fecha del 28 de enero, elevado a público el 30, por el que Ordaz Montajes Industriales, Sociedad Limitada, prestaba garantía solidaria a las obligaciones de Trelles Patrimonial Levante, frente a una entidad financiera hasta un límite de 600.000 euros, con mi firma escaneada al pie. Escaneada. Yo no estuve en esa notaría. Yo el 30 de enero estaba en Barcelona, en una feria de subcontratación industrial, con 2 ingenieros míos, y tengo el hotel, el tren y las fotos del stand. Sergio me explicó que la elevación a público la hizo un apoderado con poder mercantil suficiente, y que en el expediente constaba el certificado del acuerdo con mi firma. Le pregunté qué apoderado. Tomás Quiles. Y aquí, si me permitís, tengo que parar un momento y explicaros quién era Tomás Quiles para mí, porque si no, no se entiende nada. Tomás entró en la empresa en el año 2016. Lo entrevisté yo. Venía de una constructora que había quebrado y traía una carta de recomendación de un jefe de obra que yo respetaba. Le pagué el máster que quiso hacer. Le adelanté dinero cuando su mujer tuvo el segundo hijo. Vino al entierro de Amalia y me abrazó en la puerta del tanatorio, y lloró más que mi hija. Ese hombre había firmado 3 cosas. Un contrato de 180.000 euros anuales con la sociedad del novio, la elevación a público de un acuerdo que yo no había tomado, y una garantía de 600.000 euros de mi empresa a favor de la sociedad de la suegra. Sergio me preguntó si quería que siguiera. Le dije que sí. Y le dije que abriera el separador negro, que era el último, porque los separadores negros de los economistas forenses nunca son buenos. Ese fue el fondo del pozo. Mi empresa tiene un plan de pensiones de empleo desde el año 2012. Es una cosa de la que estoy orgulloso, de las pocas de las que estoy orgulloso de verdad. Aportamos la empresa y el trabajador y cubre a los 57 empleados. El fondo tenía a 31 de diciembre un patrimonio de 2.840.000 euros. Es dinero de mi gente.
de montadores, de soldadores, de 2 administrativas, del encargado de almacén que lleva conmigo 28 años. En marzo de este año se firmó un cambio de entidad gestora y depositaria del fondo. Lo firmó Tomás Quiles. La nueva gestora aparecía asesorada en la documentación de la operación por Sinerlev Consulting, con una comisión de intermediación del 1,2% del patrimonio traspasado, 34.080 euros. Y la nueva entidad depositaria era la misma con la que Treles Patrimonial Levante tenía las 2 hipotecas del 14 de febrero y la línea garantizada por 600.000 euros de mi empresa. Sergio cerró la carpeta y me dijo, muy despacio, que él no era abogado y que no iba a calificar nada, pero que lo que tenía delante era una estructura que servía para 3 cosas: sacar dinero de mi empresa vía facturación, cargar mi empresa como garante de una sociedad familiar ajena, y mover el fondo de pensiones de mis empleados a una entidad con la que la sociedad familiar tenía interés, y que, con esa estructura montada, el único obstáculo que quedaba en pie era yo. Yo y mi firma y mi cabeza. Por eso el neurólogo. Por eso el 11 de abril. Por eso la solicitud del 1 de julio. No querían un edificio. Querían que yo dejara de ser jurídicamente capaz de mirar mis propias cuentas. Emilio, que llevaba 2 horas sin decir nada, se quitó las gafas, las limpió con el pañuelo y dijo una sola frase: que ya no estábamos en el derecho de familia. Salí de mi empresa a las 7:20 de la tarde de aquel viernes. Bajé a la nave 1, donde todavía había turno, y me quedé 15 minutos apoyado en una columna, mirando a mi gente montar una estructura para un cliente de Zaragoza. Vi al encargado de almacén, Ginés, que lleva conmigo 28 años, cerrar el portón con la barra de siempre. Ese hombre tiene 61 años y 2.840.000 euros de fondo, compartido con 56 personas más, y una familia con pretensiones de Godella. Había decidido usarlo como palanca. Ahí, apoyado en esa columna, dejé de sentir lo que sentía desde abril. Hasta ese día yo estaba dolido. Un padre dolido es un hombre lento. Desde ese día ya no estaba dolido. Estaba trabajando. El lunes 28 de julio empezó la parte más dura, y no fue la parte legal. Fue la otra. Fue que perdí el primer asalto. El 30 de julio, el juzgado de primera instancia dictó una resolución admitiendo a trámite el expediente de provisión de medidas de apoyo y acordando, con carácter provisional y hasta la exploración judicial, 2 cosas. Primera, que se me practicara exploración judicial y forense en fecha a señalar. Y segunda, a instancia de la promotora y con el informe privado sobre la mesa, una medida cautelar de administración provisional sobre la disposición de bienes inmuebles de mi titularidad personal, requiriendo autorización judicial previa para cualquier acto de disposición. No me incapacitaron. Eso quiero dejarlo claro, porque la gente se piensa que eso pasa en un día y no pasa en un día. Pero durante 7 semanas, del 30 de julio al 24 de septiembre, yo, Vicente Ordaz Mancilla, 69 años, no pude vender ni grabar un solo inmueble mío sin pedirle permiso a un juez. Y esa misma semana ocurrieron otras 2 cosas. El banco, al conocer la existencia del expediente, bloqueó preventivamente una línea de crédito de la empresa de 400.000 euros que teníamos abierta para circulante. No la canceló. La suspendió, mientras aclarábamos la situación del administrador único. Y el jueves 31 de julio, a las 11 de la mañana, mi director financiero, Tomás Quiles, entró en mi despacho sin llamar, con 2 folios en la mano, y me dijo que teníamos que hablar de la continuidad del proyecto. Se sentó sin que le invitara. Me explicó, con la voz de la gente que ha ensayado, que la situación era delicada, que los clientes empezaban a preguntar, que él llevaba 9 años dejándose la piel, y que había estado hablando con la familia y que todos coincidían en que lo mejor para la empresa, y sobre todo para mí, era una estructura de gobierno más profesional, con un consejo de administración de 3 miembros. Le pregunté quiénes serían los 3. Me contestó que él, Nuria, y una tercera persona de consenso.
Le pregunté si esa tercera persona de consenso tenía nombre. Me dijo que Álvaro tenía mucha visión. Yo estaba sentado detrás de la mesa desde la que llevo firmando cosas desde el año 2011, con la lata de galletas con 340 euros dentro en el estante de arriba, a 1,5 metros de mi cabeza. Y no levanté la voz. Le dije que lo pensaría. Nunca digo que sí. Nunca digo que no. Cuando alguien tiene prisa porque yo firme, yo lo pienso. Tomás se levantó satisfecho, y en la puerta se giró y me dijo, con una sonrisa de esas de dentista, que se alegraba mucho de que lo entendiera, porque él sabía que después de lo de Amalia, yo no estaba en condiciones de llevar esta carga solo. Después de lo de Amalia. Mi mujer se llamaba Amalia Mancilla Ferrer, y él la conocía y ella le prestó 4,000 euros en el 2018 para el parto complicado de su segundo hijo, y él nunca los devolvió, porque ella nunca se los pidió. Cuando se cerró la puerta, saqué el cuaderno amarillo y anoté, tercera columna. 31 de julio, 11:20 de la mañana. Propuesta de consejo de 3, Quiles, Nuria, Bassols. Y luego hice lo que Emilio me había recomendado el domingo 22, y que hasta ese día me había parecido humillante. Me hundí. Esa tarde llamé a Nuria, y le hablé como habla un hombre cansado. Le dije que había estado pensando mucho. Le dije que a lo mejor tenían razón y que yo ya no estaba para estos trotes. Le dije que la empresa era muy grande y que yo tenía 69 años y una rodilla mala. Y le dije que lo del juzgado me había dolido mucho, pero que entendía que ella lo había hecho por mí. Hubo un silencio al otro lado, y luego mi hija se echó a llorar por teléfono. Yo también me emocioné, y esa parte no era teatro, porque era mi hija llorando, y yo llevaba 2 meses sin oír su voz, sin abogados de por medio. Me dijo que ella nunca había querido hacerme daño. Me dijo que estaba muy presionada. Me dijo que Álvaro decía que era la única manera de protegerlo todo. Ahí lo tenéis. La única manera de protegerlo todo. Le pregunté, con voz de viejo, si podíamos vernos todos, en familia, sin abogados, y hablar de cómo organizar las cosas para que yo pudiera descansar. Me dijo que sí, que por supuesto, que qué alegría. Y a los 40 minutos me escribió Beatriz Trelles, por primera vez en su vida, un mensaje de 3 líneas diciendo que se alegraba muchísimo de que hubiera entrado la sensatez, y que ella siempre había sabido que yo era un hombre inteligente. Quedamos para el jueves 7 de agosto, a las 6 de la tarde, en el chalet de Godella. Esos 7 días fueron los más productivos de toda mi vida profesional, y llevo 42 años trabajando. El día 1 de agosto, Emilio presentó escrito de oposición al expediente con 22 documentos. El registro de aperturas y cierres de la alarma de la nave del 11 de abril, con hora de entrada a las 19:51 y salida a las 21:04. El ticket del peaje. El ticket de la gasolinera de las 21:15. El mensaje de Nuria del 12 de abril, íntegro, con fecha y hora. Las facturas del hotel de Barcelona del 30 de enero. Las fotos del stand con fecha. Las declaraciones firmadas de mis 2 ingenieros, y un escrito solicitando que se oficiara al colegio de médicos correspondiente para verificar la colegiación del facultativo firmante del informe y para requerirle el historial de la exploración. El día 4 de agosto, Sergio Mainar entregó su informe pericial definitivo. 86 páginas. El día 5, Emilio presentó querella. Y esa palabra la escribo con todo el peso que tiene. Querella por falsedad en documento mercantil, administración desleal y estafa, contra Álvaro Bassols Trelles, Beatriz Trelles Domingo y Tomás Quiles Ribes. No contra mi hija. Emilio me preguntó 3 veces si estaba seguro de dejarla fuera. Le dije 3 veces que sí. Y le expliqué mi razón, que no es noble del todo. Le dije que si metía a mi hija en la querella, la familia Bassols cerraría filas alrededor de ella y no la soltarían nunca. Y que si la dejaba fuera, tarde o temprano ellos mismos iban a necesitar echarle la culpa a alguien. Y ella era la única de los 5 que no llevaba el apellido Bassols ni Trelles.
Emilio me miró por encima de las gafas y me dijo que eso era muy frío. Le contesté que sí. El día 6 de agosto, un miércoles, hicimos lo último. Y lo hicimos a las 10 de la noche, en mi despacho, solos Emilio, Sergio y yo. Preparamos la carpeta. Una carpeta de cartón marrón, como la primera, con 7 pestañas numeradas, cada una con un documento y con una copia. Pestaña 1. Las 41 facturas de Sinerlev, con el total subrayado. Pestaña 2. El contrato de 180.000 euros anuales, con la firma de Quiles. Pestaña 3. El certificado del acuerdo del administrador único del 28 de enero, con mi firma escaneada, y grapada al lado, la factura del hotel de Barcelona del mismo día. Pestaña 4. La escritura de garantía de 600.000 euros. Pestaña 5. El cambio de gestora del fondo de pensiones de mis 57 empleados, con la comisión de intermediación de 34.080 euros. Pestaña 6. Las 2 hipotecas del 14 de febrero, la del chalet de Godella y la del piso del Cabañal. Pestaña 7. El informe neurológico del 11 de abril, con el registro de la alarma grapado encima. Y encima de todo, sin pestaña, suelto, la invitación de boda con mi apellido tachado a bolígrafo. Emilio me preguntó qué hacía la invitación ahí, si no tenía ningún valor probatorio. Le contesté que ninguno, y que por eso iba encima. El jueves 7 de agosto, a las 6 menos 10 de la tarde, aparqué delante del chalet de Godella. 210 metros construidos, 580 de parcela, aportados a Trelles Patrimonial. Levante el 11 de febrero e hipotecados el 14. Llevaba el traje gris, no el azul marino. El azul marino ya había trabajado bastante. Llamé al timbre a las 6 en punto. Abrió Marcial y me dio la mano con las 2 manos, igual que su hijo, y me dijo que qué alegría, que esto era lo que tenía que haber pasado desde el principio. Estaban los 5 en el porche, con una jarra de limonada y un plato de almendras. Beatriz, Marcial, Álvaro, Nacho y mi hija, y en la silla del fondo, con una carpeta sobre las rodillas y un traje que no era suyo, estaba Tomás Quiles. 6. Beatriz se levantó, me cogió las 2 manos y me dijo que estaba mucho mejor de cara, que se me notaba que había descansado. Le di las gracias. Me senté en la silla que me señalaron, que era la única de plástico. Dejé mi carpeta de cartón marrón en el suelo, a mi derecha, y acepté un vaso de limonada. Álvaro sacó 3 juegos de documentos y los repartió por la mesa con mucha ceremonia. Y empezó a explicarme que lo que iban a proponerme era un modelo de transición ordenada, en 3 fases, empezando por la constitución del Consejo y terminando por una donación con reserva de usufructo. Estuvo hablando 16 minutos. Yo escuché todo, con las manos en las rodillas, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminó, y cuando Beatriz me acercó el bolígrafo por encima de la mesa, y cuando Tomás Quiles abrió su carpeta y me dijo que solo hacían falta 2 firmas hoy y el resto la semana que viene, yo cogí el bolígrafo, lo miré y lo dejé encima del mantel. Y me agaché a por la carpeta de cartón marrón. Puse la carpeta encima de la mesa del porche, entre la jarra de limonada y el plato de almendras, y no la abrí todavía. Lo primero que hice fue coger la invitación de boda, que iba encima suelta, y dejarla en el centro de la mesa, con el tachón hacia arriba, girada para que se leyera desde el otro lado. Nadie dijo nada. Beatriz miró la cartulina y luego me miró a mí con esa media sonrisa suya, y me preguntó, con muchísima suavidad, si de verdad íbamos a hablar ahora de un detalle de imprenta. Le contesté que no. Le dije que la invitación no tenía ningún valor, y que la había traído solo porque quería que estuviera encima de la mesa mientras hablábamos de las cosas que sí lo tenían. Y abrí la pestaña 1. Voy a contaros esos 40 minutos con calma, porque son los 40 minutos por los que llevaba trabajando desde el 14 de marzo. No grité ni una vez, no me levanté, no señalé a nadie con el dedo.
Fui pasando documentos, uno a uno, y diciendo números. Pestaña 1. 41 facturas de Sinerlev Consulting, Sociedad Limitada, entre marzo del año pasado y junio de este. 119.700 euros. Concepto: asesoramiento estratégico, autorizadas por el departamento comercial de mi empresa. Y dije en voz alta la fecha de la primera factura, 26 de marzo del año pasado. Y añadí que a Álvaro Bassols yo lo conocí un domingo de octubre, 7 meses después, cuando entró en mi casa. Preguntó por los metros del salón y no miró ni una vez la foto de mi mujer. Álvaro empezó a decir algo sobre trabajos preparatorios. Yo no le contesté. Pasé a la pestaña 2. Contrato de intermediación comercial de 180.000 euros anuales. Firmado el 19 de noviembre por Tomás Quiles Rives, en calidad de apoderado. 3 trimestres pagados. 135.000 euros. Tomás Quiles, que llevaba 10 minutos con la carpeta abierta sobre las rodillas, la cerró. Pestaña 3. Y esta la puse yo mismo delante de Beatriz, girada hacia ella, no hacia su hijo. Certificado de acuerdo del administrador único de Ordaz Montajes Industriales. De fecha 28 de enero. Elevado a público el 30, con mi nombre, mi documento de identidad y mi firma escaneada al pie. Y grapada encima, la factura del hotel de Barcelona a mi nombre, del 30 de enero, con el número de habitación y la tarjeta de embarque del tren. Y una foto de un stand con la fecha impresa por la cámara. Dije, sin subir el tono, que el 30 de enero yo estaba en la Feria de Subcontratación Industrial de Barcelona con 2 ingenieros míos, y que esos 2 ingenieros ya habían firmado sus declaraciones ante mi abogado el día 1 de agosto. Beatriz no cogió el papel, ni lo tocó. Pestaña 4. Escritura de garantía solidaria de mi empresa a favor de Trelles Patrimonial Levante, Sociedad Limitada, hasta 600.000 euros. Pestaña 5. Cambio de gestora y depositaria del plan de pensiones de empleo de mis 57 trabajadores. 2.840.000 euros de patrimonio. Comisión de intermediación a Sinerlev. 34.080 euros. Aquí sí paré. Y esta fue la única frase de todo el porche que dije mirando a una persona a los ojos. Le dije a Tomás Quiles que en esa lista de 57 personas estaba Ginés Aparicio, que lleva 28 años cerrando el portón de la nave, uno con la misma barra, y que estaba también él mismo, y que él había firmado con su nombre y apellidos el traspaso del dinero de la jubilación de Ginés a una entidad que tenía interés en la sociedad de la señora que le había prometido un sillón. Tomás Quiles se puso de pie y dijo que él no tenía por qué escuchar eso. Le dije que se sentara, que solo quedaban 2 pestañas, y se sentó. Pestaña 6. Las 2 hipotecas del 14 de febrero. Chalet de Godella, aportado a la sociedad el 11 de febrero, hipotecado el 14 por 290.000 euros. Piso del Cabanyal. Propiedad de Nuria Ordaz. Hipotecado el 14 por 140.000 euros. En garantía de una operación de una sociedad en la que Nuria Ordaz tiene el 5%. Y entonces, hice lo único que tenía algo de crueldad en toda la tarde, y lo hice a conciencia. Cogí la escritura de constitución de Trelles Patrimonial Levante, la puse delante de mi hija, y le pedí que leyera en voz alta el reparto de participaciones. Ella no leyó. Se lo leí yo. 51%, Beatriz Trelles. 24%, Ignacio Bassols, que no ha trabajado en 6 años y que en abril estaba en Punta Cana con 2.800 euros de la cuenta de la boda. 20%, Álvaro Bassols. 5%, Nuria Ordaz. Le dije a mi hija que en la sociedad que había hipotecado su casa, ella era la única que había puesto un inmueble entero y la que menos tenía. Y le dije que eso no se lo había hecho yo. Nacho Bassols, que hasta ese momento no había abierto la boca, dijo que lo de Punta Cana estaba hablado y aprobado. Beatriz le mandó callar con la mano. Pestaña 7. El informe neurológico del 11 de abril.
firmado por un facultativo que afirmaba haberme explorado en persona, y grapado encima el registro de la central de alarmas de la nave de Almusafes. Apertura a las 19:51. Cierre a las 21:04. Con mi código de usuario, el mismo desde el año 2009. Y debajo, el ticket del peaje, el de la gasolinera de las 21:15. Y una impresión del mensaje que me mandó mi hija el 12 de abril, diciéndome que se le había olvidado avisarme de que habían cambiado la cita al viernes. Puse la mano abierta encima de esa pestaña y dije la única cosa que llevaba preparada de casa. Dije que ellos me mandaron 2 noches a esperar en una nave vacía a un hombre que no existía, y que después escribieron en un juzgado que yo iba solo a una nave vacía a esperar a nadie. Y dije que eso ya no era una familia intentando aprovecharse de un viudo. Beatriz Trelles. Domingo se levantó entonces, muy despacio, y me dijo, con una voz que ya no era suave, que yo estaba enfermo, que estaba viendo conspiraciones en todas partes, que era exactamente lo que decía el informe, y que ella no iba a permitir que un hombre de mi edad, en pleno duelo, arrastrara a su familia por un delirio. Y añadió la frase que llevaba esperando desde el 21 de junio. Me dijo que a mi edad, y sobre todo con lo mío reciente, esto era demasiado para mí. La miré y le di la razón. Le dije que tenía razón en una cosa, que esto había sido demasiado, pero que no para mí. Y a las 7:45 de la tarde, saqué del bolsillo interior el último papel, que no iba en la carpeta, y lo dejé encima de la invitación tachada. Era la copia sellada de la querella presentada el 5 de agosto ante el juzgado de instrucción, por falsedad en documento mercantil, administración desleal y estafa, contra Álvaro Bassols Trelles, Beatriz Trelles Domingo y Tomás Quiles Rives. Con el sello. Con la fecha. Con 2 días de antelación a esa merienda. Nadie la cogió. Me levanté, recogí mi carpeta, dejé las copias encima de la mesa, porque todo lo que había enseñado eran copias, y les dije que las originales estaban donde tenían que estar. Y me fui andando por el camino de gravilla hasta el coche. Nuria me alcanzó en la verja, me cogió del brazo y me preguntó, llorando, ¿qué iba a pasar ahora con ella? Le contesté que no lo sabía. Le dije que no estaba en la querella, y que eso no lo había decidido su suegra, lo había decidido yo, y que a partir de ahí ya no dependía de mí. Y le dije una última cosa, que es la única frase que le he dicho a mi hija en 2 años de la que estoy completamente seguro. Le dije que su madre, 2 meses antes de morirse, cogió un taxi ella sola para ir a un notario, y que lo hizo por lo que oyó desde una cama de hospital en febrero. Nuria se soltó de mi brazo. No me preguntó qué había oído. Y ese silencio de 3 segundos en la verja de un chalet de Godella, me contestó la única pregunta que me quedaba. Conduje a casa. 51 minutos. Radio apagada. Lo que vino después no fue rápido. Nada de esto es rápido, y quien os diga lo contrario os está vendiendo una película. El 24 de septiembre me exploraron en el juzgado. El médico forense tardó 50 minutos conmigo. Me preguntó por el día, por el mes, por los presidentes, por mi empresa, por los balances. Le expliqué el sistema de márgenes por obra que llevo aplicando desde el año 1994. El informe forense se emitió el 9 de octubre. Concluyó que no existía indicio alguno de deterioro cognitivo ni de vulnerabilidad en la toma de decisiones. El expediente se archivó el 21 de octubre. La medida cautelar sobre mis inmuebles se alzó ese mismo día, después de 84 días. El Colegio de Médicos abrió expediente disciplinario al facultativo firmante del informe del 11 de abril. En diciembre se le suspendió el ejercicio durante 1 año, y la instrucción penal por falsedad continúa. Tomás Quiles Rives fue despedido el 11 de agosto, por carta, a las 9 de la mañana, en mi despacho, con 2 testigos. No hubo escena. Dejó la tarjeta de acceso y las llaves del coche de empresa encima de la mesa. Impugnó el despido y el juzgado de lo social lo declaró procedente en enero.
Está imputado en la instrucción penal, y su mujer lo dejó en marzo. Eso último lo sé porque me lo contó Ginés, no porque lo buscara. Sinerlev Consulting, Sociedad Limitada, presentó concurso en noviembre. Mi empresa reclamó 254.700 euros. Hemos recuperado hasta hoy 87.000. La garantía de 600.000 euros fue anulada en enero por el juzgado de lo mercantil, al declararse la nulidad del certificado del acuerdo del administrador único. La entidad financiera, que se había tragado un certificado con una firma escaneada sin comprobar nada, no recurrió. Y cuando esa garantía cayó todo lo demás. Trelles Patrimonial Levante, Sociedad Limitada, se quedó con 2 hipotecas del 14 de febrero, sin garante, sin la nave de Almusafes que nunca llegó a entrar, y con una administradora única querellada. La entidad venció anticipadamente las 2 operaciones el 28 de febrero. El chalet de Godella se vendió en subasta el 17 de junio de este año. 210 metros construidos, 580 de parcela, porche con jarra de limonada. Beatriz y Marcial Bassols viven ahora en un piso de alquiler en Burjasot de 68 metros, y Marcial cobra una pensión de 1.900 euros. Nacho Bassols tuvo que dejar el piso de sus padres, porque el piso de sus padres también estaba dentro de la sociedad. Trabaja desde octubre en un almacén de recambios en Ribarroja. Su hermano y él no se hablan desde enero. Y ahí está lo que a mí más me ha llamado la atención de todo esto, y os lo digo sin ninguna alegría. No hizo falta que yo los enfrentara. Se enfrentaron solos. En cuanto no hubo dinero, Beatriz culpó a Álvaro por haber metido prisa. Álvaro culpó a Tomás Quiles por haber firmado mal. Marcial culpó a Beatriz por haber puesto el chalet en la sociedad. Y los tres, unánimemente, culparon a mi hija. Porque yo la dejé fuera de la querella. Y cuando eres el único que no está imputado, en una familia así, tú eres el que ha hablado. Álvaro Bassols. Trelles pidió el divorcio en abril, 4 meses después de la vista de lo mercantil. 10 meses después de la boda de 220 personas que pagué yo. El piso del Cabanyal se salvó. Y esto es lo único que hice por mi hija, y lo hice sin decírselo. En marzo, cuando la entidad iba a ejecutar, Emilio negoció y yo pagué los 140.000 euros de la hipoteca que garantizaba una operación ajena. Se levantó la carga en mayo. Nuria lo supo por el registro, no por mí. Vino a casa el 14 de junio, un sábado, sin avisar. No la dejé entrar en el salón. Nos sentamos en la cocina, en los taburetes, con el granito gris de por medio. Me pidió perdón durante 20 minutos. Me dijo que se había dejado llevar, que estaba sola desde que murió mamá, que Álvaro le decía que yo no me fiaba de ella. Y luego me preguntó si podía volver a la empresa. Le dije que no. Le dije que en la empresa hay 57 personas cuyo fondo de pensiones estuvo a punto de acabar en una entidad elegida por comisión, y que ella firmó los vistos buenos de 41 facturas. Le dije que puede venir a comer los domingos que quiera, y que si algún día quiere trabajar, que empiece por donde empecé yo, y que no se lo digo como castigo. Se lo digo porque a ella no la arruinó Álvaro Bassols. La arruiné yo, comprándole todo antes de que la vida le pidiera nada. Ella me preguntó si algún día voy a poder perdonarla. Le contesté que ya la había perdonado en marzo, y que perdonar y confiar son 2 cosas distintas, y que la segunda tarda mucho más. Trabaja desde septiembre en una empresa de logística de Quart de Poblet. 31.000 euros brutos. Vive en su piso, sin hipoteca. Viene a comer casi todos los domingos. La empresa cerró el ejercicio con 23.800.000 euros de facturación y 61 empleados. El plan de pensiones sigue con la gestora de siempre, la de 2012, y el patrimonio es hoy de 3.120.000 euros. Ginés Aparicio se jubila en noviembre. Le vamos a hacer una comida en la nave 1. En la nave de Almusafes, la de la prohibición de disponer de 10 años, quité en enero la placa de metacrilato.
Tapé los 8 agujeros de 10 milímetros con mortero de reparación, yo mismo, un sábado por la mañana, con la rodilla mala apoyada en un taburete. Y ahora es lo que Amalia quería que fuera. Espacio de exposición de la empresa. Se llama Sala Amalia Mansilla. Se inauguró el 14 de marzo, en el aniversario del día que ella cogió aquel taxi. En septiembre me fui al Faro, solo. 11 días, en coche, por la costa de Lugo, en la temporada que ella decía, cuando no hay gente. Llevé la postal descolorida en la guantera, la saqué en el mirador, la puse contra la barandilla y le hice una foto con el faro detrás, para que las dos cosas salieran juntas, la de 1998 y la de ahora. Y después me senté en una terraza del pueblo, con viento, y pedí 2 cafés. Me los tomé los 2, sin prisa. En el bolsillo interior de la chaqueta seguía el sobre. Lo llevé conmigo todo el viaje, no sé bien por qué, y allí, en esa terraza, lo saqué por última vez. La cartulina de 7 euros. El apellido Ordaz, tachado con 2 rayas de bolígrafo azul, con el papel rasgado por el lado derecho. La rompí en 4 y la tiré a la papelera de la esquina. Ese apellido lo puse yo en una furgoneta abollada, con 340 euros en una lata de galletas. Ninguno de ellos lo lleva ya. Yo sí.